Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar algunos apartes e incluso el programa completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, el historiador Eric Langer. Bienvenido, profesor Langer, a esta mesa, como siempre. Siempre un placer. Tiene un nuevo look usted, dejó la barba en el verano. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Sí. Más tropical ahora, ya no soy director del centro, así que ya puedo hacer otras cosas. Ahora vamos a hablar de asuntos tropicales. Bueno. Soltó el pelo el profesor. José López, metafóricamente. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. El primer asunto, profesor Langer, tiene que ver con la crisis entre Colombia y Venezuela. Crisis originada por las heridas que fueron causadas por unos colombianos, unos delincuentes colombianos en territorio venezolano contra unos miembros de la Fuerza Pública de Venezuela. Esto ya hace casi 2 semanas, el miércoles de 2 semanas atrás. A raíz de eso, Nicolás Maduro, el presidente venezolano, militarizó la frontera con Colombia, decretó el estado de excepción en varios municipios del estado Táchira fronterizo con Colombia, y además se han deportado de Venezuela alrededor de 1000 colombianos, posiblemente algunos más. Ha habido quejas del gobierno colombiano porque dice que muchas de estas personas no han sido deportadas con arreglo a la ley y porque han separado incluso familias, incluso parejas casadas de distintas nacionalidades. El gobierno colombiano había pedido ayer, y así se hizo, una reunión del Consejo Permanente de Embajadores en la OEA aquí en Washington. Y la idea allí era que el Consejo Permanente aprobara la convocatoria de una reunión de cancilleres. De los 34 integrantes de la organización, hay uno más que no ha querido regresar, que es Cuba, para que el jueves, es decir, pasado mañana, analizaran lo que pasaba en la frontera. Colombia no logró la mayoría de los votos, necesitaba 18 y consiguió 17, le quedó faltando un voto. Hubo 5 votos en contra, los de Venezuela, Haití, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y hubo 11 abstenciones. La primera pregunta aquí para usted, que sabe mucho de este asunto, es: ¿constituye esto una derrota para la diplomacia colombiana? Creo que sí, de alguna forma, porque hay que saber contar votos primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Y si se equivocaron con eso, poniendo eso ya en público, entonces quiere decir que de alguna forma fracasaron en contar bien quiénes iban a votar por ellos. Al mismo tiempo, lo interesante es quienes ya empezaron a votar en favor de Colombia, que antes estaban al lado venezolano, porque me parece que Venezuela tenía la olla tomada, en realidad, con las relaciones especialmente con el Caribe, pero ahora, por ejemplo, Santa Lucía, Bahamas, Barbados, Jamaica votaron en favor de la resolución, lo que quiere decir que ya un quiebre, pero no suficiente, del bloque pro-Venezuela, y con eso Colombia no pudo imponerse. Pero me parece sorprendente que no hayan podido contar y saber si tenían suficientes votos en la OEA, en la Asamblea para seguir adelante. Eso es, realmente no está bien. Lo que dice el profesor Langer es verdad, y los votantes con Colombia fueron 17, incluida Colombia, fueron Bahamas y Barbados, Canadá, Colombia, Honduras y Chile, y también votaron en ese bloque Costa Rica y El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, y después Paraguay, Perú, Uruguay y Santa Lucía. Los que se abstuvieron fueron Granada y Panamá, República Dominicana. Luego estuvo San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Brasil y la Argentina. El gobierno colombiano decía que Panamá había cambiado de parecer en el último momento. Hay que tener en cuenta que hace algunos meses el gobierno colombiano expidió un decreto que consideraba a Panamá como un paraíso fiscal, y puede que esto haya sido un cambio de opinión de Panamá. ¿Qué piensa usted de la votación de ayer? Bueno, definitivamente no fue una de las mejores horas de la diplomacia colombiana, coincido con el profesor. Parece que se subestimó la posición que podría adoptar Panamá, porque había hecho expresiones de alguna manera como a favor de Colombia, y sin embargo parece ser que pesó más el hecho de que Panamá opina que es mejor un encuentro cara a cara entre los presidentes Nicolás Maduro y Santos. Definitivamente eso de alguna manera evitó que se conjuntaran los 18 votos
Colombia podría argumentar que, bueno, estuvo solamente un voto, ¿no?, de lograr esa reunión, pero la pregunta mayor es, ¿hubiera realmente la posibilidad de una reunión de cancilleres resuelto el problema? ¿Hubiera sido simplemente una victoria en el frente diplomático de Colombia, decir que contó con el apoyo y la solidaridad de una mayoría de países de la OEA para denunciar lo que considera son atropellos a los derechos legales y civiles de los colombianos en la parte de Venezuela? ¿Eso habría resuelto por completo la crisis? Yo creo que probablemente no. Entonces, ¿qué ocurre después de este momento? Bueno, ahora se habla de la posibilidad de UNASUR, donde UNASUR obviamente sabemos que los datos están un poco cargados hacia el sur. Venezuela tiene ahí una influencia más evidente que la que pudiera tener en el seno de la OEA. Tampoco sería necesariamente el mejor foro para dirimir este asunto. Yo creo que viéndole el proceso ahora un poco a toro pasado, parece ser que es inevitable que un encuentro cara a cara entre los presidentes pudiera ser el elemento que se requiere realmente para, no solamente para hablar de declaraciones o de victorias políticas, sino realmente resolver el problema. En lo que estamos nosotros platicando sigue habiendo gente que está siendo separada, bien lo decías, hay gente que está casada con colombianos casados con venezolanos o viceversa, que están siendo separados en este momento. Las escenas que hemos visto, las imágenes son devastadoras, ¿no? Lo hemos criticado mucho en otros lugares, y ver que hay gente que está siendo separada, que está siendo literalmente echada de sus viviendas con sus marranitos y la televisión a la espalda, realmente es un asunto que reclama una atención y solución urgente. Ahora queda pues pendiente de la reunión en UNASUR, la reunión de cancilleres, habrá que ver qué ocurre ahí, pero cuando se hacen las cuentas, naturalmente todo indica en principio que Colombia puede volver a perder frente a Venezuela en ese organismo cuyo secretario general, cuyo líder es el expresidente colombiano Ernesto Samper. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, ayer al conocer el resultado, dijo, perdió el continente, y además dijo una frase que ha dicho muchísima gente desde 1948, cuando se creó la OEA, y es que hay que replantear la OEA. ¿Está de acuerdo con lo que dijo la canciller colombiana? Yo creo, al amanecer después de esta derrota, que hay que replantear la actividad de la Cancillería, Juan Carlos. Cuando un país serio como Colombia, declara públicamente, como hizo el presidente Santos, que va a privilegiar el diálogo y la diplomacia, tiene que asegurarse que ese diálogo y esa diplomacia estén bien afiladas, porque son el arma que ha escogido para lidiar con la comunidad internacional. Y ayer, además de que fue completamente sorpresiva la derrota, fue contundente en un tema que es muy serio a nivel bilateral con Venezuela, pero que además tiene por medio las vidas de unos colombianos que están en este momento en una situación humanitaria muy grave. Entonces, Colombia no podía perder ayer, y le entregó una victoria en bandeja a Nicolás Maduro, quizás por algunas fallas en la parte diplomática. Es difícil entender cómo no se cuentan mejor los votos, y la sorpresa de Panamá fue algo que no tiene mucha explicación. Se especula que el presidente panameño recibió una llamada de Nicolás Maduro que le hizo cambiar de opinión a última hora. Recordemos que Panamá rompió relaciones con Venezuela hace solamente un año. Es decir que si recibió llamada de Maduro, la pregunta es, ¿recibió llamada del presidente Santos? ¿Cuál es el músculo negociador que tiene Colombia, que es un país que se ha esmerado en los últimos años en establecer buenas relaciones con los vecinos? ¿Por qué los vecinos no apoyan a Colombia en este momento? Ahí surgen muchísimas preguntas, las explicaciones que ha dado el gobierno son insuficientes. Yo creo que uno no puede decir que uno estuvo a un gol de ganarse un mundial, uno perdió un mundial, y yo creo que en este momento Colombia debe dar unas explicaciones un poco más serias. Cuando el presidente Juan Manuel Santos llegó al poder, muchos analistas lo calificaban, lo consideraban como un líder regional. ¿Es Santos un líder regional a la luz de una votación como esta? Menos regional de lo que pensaba, creo, y eso es justamente el problema. Me sorprende que Venezuela haya podido todavía, en la situación económica en la cual está, en comparación a Colombia, que haya podido ganar esta batalla. Es solamente una batalla, pero igual me sorprende mucho que haya sido así. Entonces, realmente me parece que sí es un fracaso en muchos sentidos. Obviamente es temporal, porque quién sabe qué va a pasar, y lo que al final creo que cuenta es la parte económica, y mientras que Colombia sigue fortaleciéndose económicamente, Venezuela sigue bajando, entonces la situación todavía está en cúspide, pero no ha cambiado tanto, creo, como los colombianos habían pensado, y creo que eso es justamente parte del problema. Pero históricamente visto, soy historiador, me parece que Venezuela está en bajada y Colombia está subiendo, pero todavía no al nivel que quisiera, y han calculado mal.
Cambio de asunto porque hay noticias del Papa Francisco, que además ahora el mes de septiembre va a esta ciudad, a Washington, a otras ciudades de los Estados Unidos y también a Cuba. El Papa le envió una carta en este año del jubileo, son años especiales que considera la Iglesia Católica, le envió una carta a Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, y se ha referido a las mujeres que han abortado. Y en algún momento dice el Papa, el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido. El Papa dice, conozco bien los condicionamientos que condujeron a las mujeres que han abortado a esa decisión y sé que es un drama existencial y moral. La idea, lo que dice el Papa, es que se les puede absolver ese pecado a estas mujeres entre el 8 de diciembre de este año y el 20 de noviembre del año entrante, del año 2016, es decir, durante el jubileo. El aborto ha sido un delito condenado por la Iglesia, lo es también aún por algunas legislaciones, y se podría definir como algo así como la interrupción violenta y abrupta del periodo de embarazo. ¿Le llama la atención, le sorprende esto que ha dicho el Papa? A mí me sigue sorprendiendo el Papa Francisco y su capacidad para tocar temas tabú con gran naturalidad y romper con una cantidad de qué sé yo, de prácticas de la Iglesia que ha sido evitar los temas que generan un mal sabor o mucha polémica. Por un lado, me parece que es muy consecuente el Papa protegiendo a los pobres, a las mujeres, a las minorías con esta declaración. Por el otro, quisiera ver acompañadas esas declaraciones de una política dentro de la Iglesia de control de natalidad que tuviera más en cuenta el problema de salud pública que se genera cuando justamente estas familias pobres no tienen acceso a ningún control y tienen unas familias que después no pueden sostener. Creo que el Papa también es un gran político y en vísperas del viaje a Estados Unidos quiere dejar ese tema sobre la mesa y además en Cuba y romper un poco con estas prácticas también de algunos católicos extremistas de quemar clínicas y de cometer actos de violencia pues con el paraguas de la protección a la vida. Esa es una declaración polémica que va a tener muchísima controversia dentro y fuera de la Iglesia. Pepe. Sí, definitivamente yo creo que es admirable. Si en algún tema la Iglesia se había mostrado inflexible era en el tema del aborto. El hecho de que el Papa, justamente en este contexto, ¿no?, a propósito del Jubileo de la Misericordia, haga esta jugada que en mi opinión es maestra, ¿no?, porque no está tomando una decisión unilateral, ¿no?, o una imposición, sino está básicamente abriendo la posibilidad, les está dando la facultad a que cada padre determine individualmente, es decir, ejerza su discrecionalidad para determinar si las condiciones en las cuales una persona, una creyente abortó, realmente justifican un perdón. Creo que esto moderniza, ¿no?, décadas y si no es que siglos, ¿no?, de conceptos tradicionalistas de la Iglesia, el que se pueda, por ejemplo, considerar que una mujer que fue objeto de una violación, o que el feto o la madre enfrente, por ejemplo, el peligro de la vida, es decir, hay circunstancias donde evidentemente se entendería la lógica de una madre, incluso en circunstancias económicas. Hay mujeres realmente que abortan bajo la realidad de que no tienen dinero para apoyar la vida de sus posibles hijos. Yo creo que esto de alguna manera no solamente permite abrir el debate al interior de la Iglesia, sino que permite que sea un ejercicio individual de reflexión de los sacerdotes. En esa medida creo que el Padre silenciosa y, bueno, no tan silenciosamente, pero sí de una manera muy firme, está abriendo una revolución intelectual dentro de la Iglesia. Eric Langer. Me voy por la parte teológica y me parece que en primer lugar, como eso es temporal, no está cambiando la política general de la Iglesia, pero al mismo tiempo la idea del perdón que existe en la religión cristiana está por fin creo que se está utilizando para algo que se debería haber utilizado hace mucho tiempo, porque en realidad el perdonar, el acto de creer en Dios, en Jesucristo, es suficiente para todo. Entonces, en ese sentido, el Papa ha reconocido justamente eso por primera vez en la Iglesia Católica, pero es una cosa temporal, entonces no ha cambiado la política general. Entonces, es una jugada realmente maestra, me parece. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, hay más informaciones sobre Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos,
precandidata demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre del año entrante. En las encuestas la señora Clinton no va mal, pero ha ido cayendo. Por ejemplo, en el estado de Iowa, en donde prácticamente empieza la campaña para escoger el año entrante a quien vaya a ser el candidato de esa colectividad de los demócratas a las elecciones, ha caído varios puntos según una elaborada por el periódico Des Moines Register y por Bloomberg Politics. Hasta el momento en el que no se había mencionado la posibilidad de que Joe Biden, el vicepresidente, entrara en la carrera presidencial, la señora Clinton tenía un 43% de respaldo en Iowa, en donde se celebrará un caucus, la primera votación en un estado aquí en los Estados Unidos. 43%. Ahora, desde que se ha hablado de Biden, tiene un 37%. Ella ha tenido 2 o 3 inconvenientes serios en esta campaña. Una es que la acusan de ser una persona muy distante. Otra muy seria son los aparentes escándalos de la Fundación Clinton. Mucha gente dice que no entiende por qué han llegado unos dineros de ciertos países a esa fundación manejada por Bill Clinton, el esposo de Hillary, también por ella en un momento y por la hija de ambos, Chelsea. Pero la otra acusación que se le hace es el mal manejo en lo que ocurrió en Libia, donde murió el embajador estadounidense Chris Stevens cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, y el problema de los emails. La señora Clinton, cuando fue secretaria de Estado, no utilizó su dirección de correo electrónico de ese departamento, del Departamento de Estado, sino una dirección personal. Han ido apareciendo algunos emails de estos, y el diario The Washington Post en las últimas horas revela que ahora se han publicado otras 7.000 páginas de correos electrónicos. 150 de esos emails fueron censurados por tener información que puede ser sensible. Y hay algunos correos electrónicos también con Sidney Blumenthal, un asesor de la señora Clinton, que parece que le dio algunos consejos no muy santos, con lo que tiene que ver con Libia y con otros asuntos. ¿Será que este goteo de emails va a acabar por perjudicar gravemente la candidatura de Hillary Clinton en la campaña? No, para ser directos en la respuesta. Y creo que el mayor problema de Hillary no son los correos electrónicos. Efectivamente, ella cometió un error monumental en no solamente utilizar su aparato y cuenta personal, sino en montar un elaborado sistema de servidores electrónicos en su casa para lidiar lo que seguramente podría anticipar como inteligente abogada, que son informaciones altamente clasificadas, y no es que de mayor secreto, top secret como se les llama, ¿no? Ella estaba a cargo de la diplomacia, sabía que los temas eran candentes, la relación con Medio Oriente, con Libia, con Siria, con Rusia, etcétera. No me imagino por qué lo hizo, salvo porque obviamente, como mucha gente piensa, tiene problemas serios de confiabilidad. Y creo que ese es el mayor asunto y problema que tiene Hillary, el tema de que las personas no creen que es transparente, que es honesta, que haría cualquier cosa para ser electa. En lo personal, creo que el problema de los correos electrónicos se va a disipar, y si no se disipa por insistencia de los republicanos, va a ser un elemento que le va a dar fortaleza a Hillary frente a los demócratas, que nuevamente van a ver esta conspiración de derecha para descarrilar su candidatura. Creo que evidentemente que haya bajado en las encuestas me parece hasta cierto punto normal. Estaba muy elevada porque básicamente estaba buscando la coronación demócrata sola. Cuando entra Bernie Sanders sufre un ligero golpe, evidentemente porque el sector más de la izquierda comulga más con las ideas de Bernie Sanders que con Hillary Clinton, que es más bien centrista. Ahora que se menciona la rumorología de Joe Biden, obviamente cae un poco más. Yo creo que eventualmente Hillary va a ganar la nominación. Creo que todos esos ataques van a fortalecerla de alguna manera entre su base sólida demócrata liberal. Sin embargo, creo que sí tiene que hacer mucho más para mostrar que todo esto va a quedar atrás y que es una persona confiable y honesta y que la gente puede creer lo que está prometiendo. ¿Está de acuerdo con Pepe? Sí, pero también quiero decir, como norteamericano, estoy cansado de todo eso. Ay, no, otra vez, por favor, los correos de Hillary. Y no creo que sea el único. Pero lo que demuestra, y creo que con eso coincido con Pepe también, es que Hillary no es un político natural como su esposo. No sabe conectarse con la gente. Ficticia, ¿le parece? Sí, sí. Bueno, es muy inteligente, sí, claro, y sabe de mucho, pero tiene esa personalidad un poco que no sabe cómo agarrar a la gente y ser bonachona y ser, bueno, no seria. Y entonces no tiene esa facilidad, y creo que eso en realidad es el problema que entonces los republicanos convierten en problema de confianza. Pero no es confianza en realidad, es que ella es como de élite intelectual, todo eso que en realidad no encaja muy bien con la mayoría de la población. Y creo que justamente por eso hay tanta popularidad con Bernie Sanders, que es como
el tío loco que viene a la reunión, toma mucho vino y juega con los sobrinos y todo eso. Y bueno, a la gente le cae más bien el Bernie que la Hillary, que está un poco distante, así en su trono, y no habla con nadie. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Yo creo que estos, sobre todo la forma como se han ido revelando los contenidos de estos correos, le va a hacer mucho daño a Hillary Clinton y ya le está haciendo. Y serán quizás la principal batalla que ella tendrá que dar en los próximos meses. Al principio se pensaba, y el Departamento de Estado propuso, que la totalidad de los correos se publicaran en febrero, es decir, después de las elecciones. Y finalmente, a través de unas medidas judiciales, se decidió que se entregaban por tandas el último lunes de cada mes. Yo no me imagino ella que siente los domingos antes de aquel lunes, porque cada lunes ella tiene que salir a la defensiva. Y Hillary es una excelente candidata, una persona muy preparada, pero ella no funciona muy bien cuando está a la defensiva. Le sale un humor sarcástico, se aleja mucho más, su equipo la protege, crea unas murallas alrededor, que es exactamente lo contrario de lo que piden los demócratas de un candidato presidencial. Pienso que esto le está haciendo mucho daño, está reforzando su imagen de una persona distante y no confiable, está generando, creo yo, más preocupación y más detenimiento en la lectura entre los demócratas que entre los republicanos. No es un accidente que apareciera el nombre de Joe Biden en este momento de la campaña. Láncese o no, el hecho de que los demócratas mismos estén pensando en un plan B quiere decir que Hillary está realmente en problemas y los números lo respaldan. Está a 4 puntos de Donald Trump, detrás de Trump, y está solo a 1 punto ganándole a Marco Rubio en las últimas encuestas. Está perdiendo con Bernie Sanders en New Hampshire, o sea que los números de Hillary realmente no pintan bien. Puede ser una discrepancia que está basada en un hecho factual. Cuando Hillary se percibe que está siendo victimizada y atacada de manera multitudinaria y legítima por la oposición, es cuando más surge. Y el ejemplo es la campaña al Senado con Vic Fazio. Hillary iba bastante mal cuando Vic Fazio en un debate público ataca mortalmente tratando de acabar con la candidatura de Hillary y le saca todos los trapos al sol. Fue cuando la candidatura de Hillary al Senado se elevó y nunca más vio para atrás. Yo creo que Hillary tiene mucha fortaleza todavía. Bueno, quiero hablar sobre Joe Biden. Él es el anti-Hillary. No, él sí es bonachón, habla con todo, se ríe, todo eso. Entonces, la gente está ansiosa para tener ese contacto y se necesita. Y eso, y en realidad no quería hablar de Trump, pero me parece que él sí llega de alguna forma a la gente, aún siendo medio bully y todo eso, porque dice las cosas como son y no es tan cuidadoso como Hillary y todo eso. Entonces, confían más en él porque saben quién es. Es muy fácil saber quién es Donald Trump porque, bueno, pone toda su ropa sucia así a lavar en público y Hillary nada de eso, sino trata de esconder esa ropa, ¿no? Ese es el problema. Pero eso no quiere decir que va a ganar Donald Trump a Hillary Clinton. No, pero sí es difícil ver a Hillary Clinton como una víctima. Yo creo que es muy, muy difícil que un votante la vea con esos ojos hoy en día. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24, último minuto y medio. Pepe, el Huffington Post publica hoy unos datos de un estudio según el cual es mucho mejor para las parejas que duerman separadas, es decir, en camas distintas. El doctor Neil Stanley de la Universidad de Surrey en Londres dice además que históricamente la gente no dormía, las parejas no dormían en una sola cama. En el Imperio Romano la cama era solamente para hacer el amor, para tener relaciones sexuales, y dicen que solo después de la Revolución Industrial y además cuando los espacios de los apartamentos eran más pequeños, la gente empezó a dormir las parejas en la misma cama. Según la National Sleep Foundation, la Fundación del Sueño, Fundación Nacional del Sueño aquí en Estados Unidos, 1 de cada 4 parejas en territorio estadounidense duerme en camas separadas. Y el 60% de los encuestados por el Today Show, un programa, dicen que duermen mejor separados. La Universidad de Viena dice que los hombres fallan en su rendimiento laboral y las mujeres también cuando han dormido en pareja, sobre todo porque normalmente el otro se despierta o ronca o tiene ganas a veces de ir al baño. ¿Le comparten los resultados? En este caso, mi opinión va a ser salomónica. Yo creo que las dos cosas están bien. O sea, ¿por qué tiene que ser una cosa o la otra cosa? Claro. Puede ser las dos. Exactamente, ¿no? Sin entrar en detalles, pueden ser las dos. Bueno. Ahora las casas aquí en Estados Unidos se están construyendo no solamente con habitaciones más grandes, sino con 2 habitaciones principales. Entonces yo creo que eso responde a la pregunta. Mientras haya 2 baños, yo creo que es más fácil todo. Eric Langer. Yo también voy a ser salomónico. Es que hay ventajas y desventajas. Bueno, yo prefiero dormir con mi pareja
porque eso es en invierno, y eso sí quizás no han tomado en cuenta, el calor, el frío. ¿No? Claro, eso sí, como dice Julio Iglesias en una gran frase de la filosofía, a veces sí, a veces no.